Hola, chicos, vamos a comenzar entonces. Tenemos acá todo listo, comenzamos. Como usted ya sabe, ahí están las normas básicas, siempre tengo que recordárselas, una de las cosas principales que nos piden a nosotros, así que hay que hacerlo sí o sí, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces con este ciclo de geometría. Y vamos a partir entonces con lo de siempre, que es observar el objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver en este caso justamente con lo que ya veníamos trabajando con respecto a razones y proporciones, ¿cierto? Esta es otra aplicación más que es también bastante común, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con lo que tiene el tema este de la construcción de razones y proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el objetivo dice puntualmente que debemos determinar la división de segmentos, es decir, que vamos a trabajar sobre un trazo, ¿ya? En este caso, únicamente sobre un trazo, y ese trazo lo vamos a dividir de alguna forma en segmentos que podamos controlar a través de alguna medida, ¿ya? Y obviamente ese control que vamos a ejercer con medidas, ya sea en centímetros, en metros, o en la unidad que sea, eh, lo vamos a hacer a través de conocimientos anteriores que ya veníamos trabajando continuamente, que son como la regla de tres, por ejemplo, ¿cierto? El aislamiento de una incógnita, utilizando ecuaciones, etcétera, ¿ya? Muy bien. Vamos a avanzar rapidito, de manera que no nos falte tiempo para la clase. Ya, tenemos entonces, como decíamos recién, en el objetivo vamos a determinar o a identificar, esta palabra tiene mucho que ver con ese sinónimo, con ese matiz, de identificar la división de segmentos interior y exterior a partir de una razón. O sea, lo que yo ya le adelanté. En todo momento tenemos que estar constantemente identificando de qué se trata una división de segmentos, ¿ya? Pero lo importante es reconocer cuál es la razón de todo este procedimiento, ¿ya? Muy bien, ahora, vamos despertando neuronas entonces. ¿Qué fue lo que trabajamos en la clase pasada? Jean-Pierre, ¿se recuerda qué fue lo que trabajamos en la clase pasada? Jean-Pierre Moreno está por ahí. Recuerden que pueden usar el chat, chiquillo, ¿ah? De hecho, más de alguna pregunta yo les voy a hacer que tengan que contestar a través del chat, ¿ya? Muy bien, Yasmín. Estuvimos trabajando el teorema de Tales, ¿ya? Efectivamente, eso es así. Entonces, un recuerdo rápido. La idea del teorema de Tales era identificar cuándo el teorema era particular o cuándo el teorema era general. Ahí están las dos definiciones. Ya les recuerdo que el teorema particular nace a partir del punto de vista del trabajo con las rectas paralelas, es decir, todo inicia con las rectas paralelas, ¿cierto? Y que esas dos rectas paralelas eran cortadas por dos segmentos. Como está ahí en el primer caso, en el primer dibujo, que se lo estoy indicando con el puntero del mouse, ya las rectas paralelas en este caso eran BA y B'A'. Esas son las paralelas, y los trazos que la intersectan sería entonces OB' y el otro trazo, que está marcado con azul, OA'. ¿De acuerdo? Y por otra parte tenemos el teorema general, que está estrechamente relacionado, en realidad no es tanta la diferencia, más bien depende de una cosa tan simple como es el punto de vista, desde dónde estoy mirando el teorema, ¿ya? Pero en el teorema general estamos hablando de que si dos o más rectas paralelas son cruzadas por dos o más rectas transversales, ¿cierto? En este caso, como usted puede observar en el dibujo, en el segundo dibujo tenemos a T1 y T2, que serían las transversales, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo que me dice esto es que
los segmentos determinados sobre las transversales son proporcionales. O sea que esto está visto desde el punto de vista de los segmentos que se forman, ¿ya? Desde los segmentos puedo determinar paralelas. A eso se refiere el teorema general. En cambio, el teorema particular es de las paralelas puedo determinar segmentos. ¿De acuerdo? O sea, como yo le decía al comienzo, todo depende desde cuál es el punto de vista. Si miro desde primero las paralelas o si miro primero desde los segmentos que se forman. ¿De acuerdo? Ya, esto fue lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces, perdón, todavía estoy un poquito enfermo, así que les pido paciencia. Entonces, tenemos en la activación de conocimiento, como ya les dije, la idea es despertar lo más posible el conocimiento de la clase pasada. Vamos a entonces trabajar con este teorema que está acá, ¿ya? Con el dibujo. Como ustedes pueden observar, tenemos entonces paralelas, ¿cierto? Las rectas paralelas que en este caso estarían determinadas por A, A', B, B' y C, C'. Y además tenemos las transversales que podríamos identificarlas como AC, ¿cierto? Y la segunda transversal sería A', C'. Ahora, como pueden observar también tenemos medidas en estos casos. Tenemos X más 2, que sería la medida del segmento, ¿cierto? Que se forma una vez que se intersectó todo esto. X más 2 es lo que mide el segmento AB, ¿cierto? Y nada más que eso. Luego tenemos el segmento BC, que tiene una medida de X menos 1, ¿cierto? Y al otro lado, justamente al frente de cada uno de ellos, frente a frente, tenemos entonces A', B' que mide 6 y tenemos B', C' que mide 8. Como yo le planteaba en la clase anterior, estas dos razones usted las puede determinar de manera vertical o las puede determinar de manera horizontal, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, la idea es justamente, como yo también se lo aclaré en la clase pasada, nunca cruzar los datos, no hay que cruzar los datos. Eso quiere decir que una sola fracción, ¿ya? Una sola de las razones, o las dos, en el peor de los casos, no puede ser formada, póngame atención con esto, no puede ser formada en en un solo elemento fraccionario, por ejemplo, con x más 2 en el numerador y en el denominador el 8. Ahí estaríamos cruzando los datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso no se puede realizar. Me va a llevar a un resultado, pero es un resultado que me va a mostrar cualquier otra cosa menos lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago un cruce como ese, obviamente estaría resolviendo de mala forma el teorema. Entonces, lo que yo le acabo de decir es, puedo utilizar los datos de manera vertical, como se lo estoy indicando con el puntero del mouse, ¿cierto? O sea, yo podría plantear x más 2 es a dividido por x menos 1. Esa sería una forma. Y al frente hago lo mismo. Y la segunda forma sería de manera horizontal. Eso quiere decir, x más 2 es a 6. Y en la parte de abajo pasaría exactamente de la misma forma. O sea, x más 2 es a 6, como x menos 1 es a 8. ¿De acuerdo? Entonces, o de manera vertical o de manera horizontal, pero nunca cruzar los datos. ¿Estamos? Ok, veamos cómo se resolvió esto. Tenemos entonces plantear y resolver. Fíjense, me gustaría que ustedes lo identificaran. ¿Cómo fueron planteados los datos? ¿Fueron planteados de manera vertical o de manera horizontal? Matías Rojas, ¿qué dice usted? Matías, les recuerdo que pueden usar el chat también, chiquillos. A ver. Muy bien. Muy bien, Fabián. Benjamín, estupendo. Sofía, fíjese bien. Acá la primera razón que tenemos armada, que tenemos construida, la primera razón, no lo habíamos dicho, ahora lo decimos. Ponga, mire, atención. La primera razón que tenemos acá dice x más 2 es a 6, ¿cierto? Y la fracción,
obviamente teniendo un numerador y un denominador, me permite identificar la posición de esos números, de esos dos elementos. Acá tengo a x más 2 y acá tengo a 6. Entonces quiere decir que la razón fue formada o fue construida de manera horizontal, ¿de acuerdo? Y justamente lo que yo le decía, los datos no están cruzados, por lo tanto se puede hacer de esta forma sin ningún problema. ¿Estamos? Muy bien, entonces, tenemos las razones formadas de manera, como le dije, horizontal, ¿de acuerdo? Luego de eso, como yo le había dicho anteriormente en clases pasadas, no se preocupe porque los elementos tengan X. Usted haga el procedimiento de la misma forma como si fuesen solamente números, ¿de acuerdo? Y va a llegar prácticamente de manera natural al resultado. Entonces, lo que hicimos acá, les recuerdo también por una explicación que hicimos en la clase anterior, fue multiplicar de manera cruzada. Es decir, que x más 2 lo multiplicamos por 8 y x menos 1 lo multiplicamos por 6. ¿Ya? Tomando los resguardos de que los elementos que son compuestos, como el x más 2 o el x más 1, lo tenemos que escribir entre paréntesis, de manera de que la multiplicación afecte a los dos elementos y no solo a uno. ¿Ya? Resolviendo esas multiplicaciones, obtenemos esa ecuación. ¿Ya? Tenemos entonces en los resultados de las multiplicaciones, 8x más 16 es igual a 6x menos 6. Les vuelvo a recordar una vez más que el elemento que está fuera del paréntesis, en este caso el 8 y el 6, multiplican a los dos componentes que hay dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Y cuidado con los signos también. Perfecto. Tenemos la ecuación, entonces ahora lo que hacemos es el trabajo normal de una ecuación. Reagrupar los elementos, eso quiere decir x con x, números con números, reducir, sumar o restar, y finalmente aislar a x. Entonces, reagrupamos, ojo, cuidado ahí, al cambiar de lado a lado el símbolo igual, recuerde que si un elemento está sumando, cambia al otro lado restando y viceversa, ¿ya? Reagrupamos, reducimos 8x menos 6x 2x, menos 6 menos 16 es menos 22, y finalmente aislamos a nuestra incógnita. Tenemos entonces menos 22 sobre 2. Y al resolver la división, otro recuerdo más para que despierte las últimas neuronas que nos van quedando por despertar, sería entonces que yo le comenté que si la fracción me da un número entero, entonces resuelvo la división. Si no obtengo un número entero, entonces lo dejo expresado como fracción. Pero en este caso, 22 sobre 2 negativo, obviamente nos daría entonces 11 negativo. Ahí tengo el valor de la x. Y una vez obtenido el valor de la x, ahora puedo determinar o puedo calcular cuánto mide el segmento este que está acá, que lo estoy indicando con el puntero del mouse. ¿Recuerda? X más 2. Yo sé ahora que x tiene un valor que es menos 11, entonces puedo resolver eso y saber cuánto mide AB. Quiere decir que también puedo resolver cuánto mide BC, de la misma forma, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es eso lo que hacemos a continuación, y reemplazamos, ¿cierto?, en cada una de las razones, en la ecuación original, por decirlo de esa forma, en cada una de las razones reemplazamos el valor de la x, única y exclusivamente para comprobar de que efectivamente estas dos razones sean en realidad una proporción. ¿Qué debía suceder para saber de que efectivamente era una proporción? Tomás, ¿se encuentra por ahí? Tomás, ¿qué tiene que suceder para que efectivamente sean una proporción? Isabela, sí. La respuesta a tu pregunta es sí, por si acaso. Fabián, ¿te encuentras por ahí, Fabián? Ah, sí, ahí estás. Fabián, ¿qué debe suceder con las dos razones para reconocer de que efectivamente sea una proporción? Creo que se tenía que multiplicar cruzado. Ya, Tiene que dar, no. Sí, sí, Fabián, téngase confianza. Una de las razones, una de la alternativas es multiplicar cruzado, y con eso yo puedo averiguar si efectivamente me dan el mismo valor. ¿Ya? Esa era una de las alternativas. Pero la más recurrente es resolver las divisiones.
¿ya? Las divisiones que están representadas por cada una de las razones. Es decir, en este caso, tengo menos 9 sobre 6 y menos 12 sobre 8. Si yo resuelvo estas dos divisiones y ambas me dan el mismo resultado, quiere decir entonces que los trazos efectivamente son proporcionales. Al hacer las divisiones, efectivamente nos encontramos con eso, ¿ya? Es decir, menos 9 sobre 6 es efectivamente menos 1,5 y menos 12 sobre 8 da exactamente el mismo resultado, ¿ya? Y por otra parte, como decía su compañero, también es posible, sí, Tomás, tenías toda la razón, ¿ya? Entonces, efectivamente, al multiplicar cruzado, como decía su compañero, es otra forma de comprobar. Si yo multiplico menos 9 por 8, ese resultado debiese darme lo mismo que al multiplicar menos 12 por 6. Y si usted hace la multiplicación se va a dar cuenta que efectivamente da lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Avancemos entonces, chicos. Bueno, la respuesta formal, como yo siempre le digo, siempre hay que agregarla, son proporcionales efectivamente. Ya. Ahora, avanzando. Lo que vamos a ver ahora, como indicaba en el objetivo, es la división proporcional de segmentos. ¿Ya? Una vez más estamos hablando de proporción. Y además estamos hablando entonces de divisiones internas que hay en algún trazo. Esa división interna normalmente es la que llamamos segmento. ¿De acuerdo? Entonces, disculpen. Entonces, acá dice, división interior de segmentos. Para dividir interiormente un segmento, llamado QR, en razón de R. Esto es lo importante, poder identificar a R. En este caso, esta R la vamos a determinar con R minúscula, ¿de acuerdo? Se necesita encontrar un punto P en el segmento, es decir, si yo tengo un trazo, que en este caso del ejemplo, por ejemplo, podríamos tomar el trazo QR, y ese trazo QR lo vamos a dividir en dos segmentos, entonces yo necesito encontrar un punto P que se encuentre entre ellos dos. A eso se refiere entonces que sea una división interior de segmentos, ¿ya? O sea, si está entre ellos dos el punto P, quiere decir que lo estoy dividiendo interiormente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ubicar un punto P y vamos a dividir en segmentos, ¿cierto? Toda esta línea la vamos a dividir en segmentos de manera que, fíjense los segmentos que están marcados acá en la definición. QP, ahí está QP que sería el más pequeño en este caso, y PR, que sería el segmento mayor, el segmento más grande, sea igual a una razón R minúscula. ¿Ya? Es decir, justamente lo que acabamos de identificar acá en el dibujo. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar? QP es a PR y eso me va a entregar entonces la razón R minúscula. ¿Ya? Ahora, para más de alguno puede resultar súper obvio lo que viene a continuación, lo que está ahí al lado derecho, ¿ya? Pero normalmente se nos pierde de vista y de pronto nos ponemos a buscar algo que es demasiado obvio. Suele suceder más de alguna vez, sobre todo a la hora de rendir una evaluación, ¿ya? Pero no podemos olvidar lo obvio. ¿Qué es lo obvio en este caso? Que QP, es decir, el segmento menor, más PR, que es el segmento más grande, juntos me tienen que sumar, obviamente, la medida de el trazo completo, desde Q hasta R, de extremo a extremo, ¿ya? No olvidarlo. Sí, es súper obvio, pero al momento de utilizarlo, de pronto no lo recordamos. ¿Ya? Ok, tenemos entonces a continuación. El segmento QR, como decía, se ha dividido interiormente ubicando un punto P sobre él. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les comentaba desde el comienzo? Desde Q hasta R ubicamos un punto P y eso me divide en segmentos a todo este trazo. En la razón 4 es a 7, como se muestra a continuación. ¿Cuáles son las medidas de PR y QR?
Entonces aquí ya entramos a trabajar justamente con lo que ya veníamos haciendo, la razón y la proporción, ¿de acuerdo? Pero además, teniendo solo dos datos, no puedo hacer mucho. Necesariamente tengo que tener, para casos como este, para casos tan directos como este, necesito un tercer dato. Entonces la pregunta obvia es, obvio, ¿de dónde saco el tercer dato? Y para resolver, fíjense, aparece el dibujo y acá algo que yo les decía hace como 2 clases atrás que usted tiene que estar atento. Los datos no solo vienen en la descripción o el enunciado del ejercicio, sino que además pueden venir sobre el dibujo y hay que estar mirando ambas cosas. ¿Ya? En este caso, sobre el dibujo tenemos otro dato más, que me dice que el segmento más pequeño equivale a 12. Ahora, ¿qué otra cosa debo tener sumamente clara? Que esto es súper lógico. Lo que le estoy diciendo con esto es que si se trata de lógica, entre los dos números que obtengo, que me están entregando acá en la razón, 4 y 7, observando el trazo, obviamente el trazo más pequeño va a corresponder al número más pequeño y el trazo más grande o más largo va a corresponder al número mayor. ¿De acuerdo? Entonces, la razón 4 es a 7. ¿A quién le correspondería el 4? Le correspondería al segmento QP, ¿de acuerdo? Que es el menor en este caso. Y el 7 de la razón 4 es a 7, ¿a quién le corresponden en los dos segmentos? Obviamente al PR, o también que en algún momento lo vamos a reemplazar por la X, ¿de acuerdo? Ahora, avancemos para la resolución final. Se van a dar cuenta que es sumamente sencillo y es prácticamente igual a lo que ya veníamos haciendo. Entonces, como ya le dije, asignamos 4 a la parte más pequeña, 7 a la parte más mayor, ¿cierto? 4 es a 7. Y fíjense lo que tenemos en la parte de abajo. De hecho, sobre el dibujo. Arriba tenemos 4 es a 7 y en la parte de abajo tenemos 12 y al lado derecho tenemos algo que no conocemos, que normalmente lo definimos con la X, ¿cierto? Entonces podríamos pensar sin ningún problema que esto lo podemos describir como 4 es a 7, como 12 es a X. Y ahí tenemos ya las dos razones listas, armadas. Entonces, ahí vamos. Fíjese en eso. Ahí está prácticamente ya resuelto, ¿cierto? De hecho, usted ya sabe cómo se hace eso. 4 es a 7, como 12 es a X, ¿cierto? Lo que quiere decir que al aislar a la X, o, dicho de otra forma, aplicando la regla de 3, que usted ya sabe hacerlo, aplicando la regla de 3, entonces tenemos 12 por 7 sobre 4. Y al resolver todo eso, entonces tenemos que PR, ¿cierto? Va a ser equivalente a 21. Una vez que resolvimos la multiplicación y luego la división, tenemos el valor de el segmento PR. Ya, pero de aquí en adelante, chiquillos, por favor, atentos con lo que le voy a decir. No piense o no se dé ya por terminado el ejercicio cuando haya llegado a este punto. Una vez que usted haya llegado a este punto y encontró cuál era el valor de lo que faltaba en el fondo, acá en el dibujo, ¿cierto? Acá en el dibujo solamente nos faltaba el segmento PR, que lo acabamos de encontrar. Una vez que usted encontró ese valor, usted desde ese punto va a utilizar a este valor que encontró para responder las preguntas que se están planteando, ¿ya? O sea, si usted llegó a ese punto, encontró el valor de lo que le faltaba, no deje tirado el ejercicio y se va al siguiente ejercicio. Revise nuevamente, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? ¿Cuáles son las medidas de PR? Ya la encontramos, listo, pero además me están pidiendo cuál es la medida de QR, es decir, del trazo completo, desde Q hasta R, de extremo a extremo, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que me queda por hacer es justamente lo que yo le dije delante, es súper obvio, es súper sencillo, pero no lo olvide, ¿ya? O sea, simplemente nos quedaría, muy bien, Yasmín Contreras, solo nos quedaría sumar. Ya sé que QR mide 12, que PR mide 21, y por lo tanto tenemos que el segmento QR sería justamente la suma entre ambos. Dicho eso, entonces, QR tiene una medida de
33 de lo que sea. Acá no se manifestó unidad de medida, así que solamente trabajo con números hasta este punto. ¿De acuerdo? Chicos y chicas, dudas hasta ahí, ya sea a través de micrófono o el chat. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Parece. Esperemos que así sea. A ver, por acá parece que apareció una duda. No, ya, muy bien. Avancemos entonces. Ya, bueno, ahí apareció la medida, apareció un poquito tarde la que ya habíamos encontrado, pero usted ya sabe de qué se trata, ¿cierto? X obtuvo el valor de 21. Ya, vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, acá comienzan las preguntas. Un segmento EF, ojo que vamos en la mitad de la clase nomás, ¿eh? Hasta aquí solamente hemos trabajado con la división interior del segmento, ¿ya? Entonces, un segmento EF es dividido interiormente en las razones 5s a 4, ¿de acuerdo? Por Q, ¿ya? Si sabemos que FQ mide 144, atentos con eso, fíjense, ahí está FQ, ¿ya? ¿Por qué se llama FQ y no QF? Porque normalmente los segmentos se nombran desde el extremo, desde el punto externo hacia el interior, ¿de acuerdo? Entonces, FQ mide 144, esa es FQ. ¿Cuál es la distancia entre E y F? O sea, me están preguntando cuánto mide desde extremo a extremo. ¿De acuerdo? Entonces acá, como usted ya sabe, ya se dio cuenta, tenemos tres datos. Tenemos 5s a 4 y además tenemos que FQ mide 144. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cómo armamos básicamente esto? Se me escapó. Ya, ahí tenemos entonces las medidas. 5s a 4 y el resto usted ya sabe. Matías Rojas, ¿puede darme las razones? ¿Cómo se armaron las razones? ¿Cuáles son las dos razones que me van a dar el resultado? Matías Rojas. Matías Rojas a la 1. Matías Rojas a las 2. Matías Rojas no sabe. Ya, no importa. Ponga un poquito más de atención, Matías, ¿ya? Catalina Vera, ¿cuáles son las dos razones que me llevarían al resultado? Fíjese que acá en el dibujo ya tenemos dos de los datos y sabemos que FQ, que es ese trazo que le estoy mostrando ahí con el puntero del mouse, mide 144. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas dos razones? Ya lo vamos a comprobar. Bien, Tomás. Tomás Buenuqueo. Bien. Lo vamos a comprobar inmediatamente. Ya. Verifiquémoslo. Ya sabemos que la medida de 144, ¿cierto? Y al planteamiento, entonces, al igual que en el caso anterior, partimos simplemente con la razón que ya me habían entregado, ¿cierto? Y tenemos entonces que 5s a 4, ¿cierto? 5s a 4, ahí está marcado, como X. El 5, en este caso, marcaría, bueno, acá no se nota mucho, pero si usted se fija, finalmente sí se nota la diferencia entre que un trazo es más largo que el otro. Brevemente más largo, pero lo es, ¿ya? Entonces, tenemos 5s a 4 como X es a 144, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que hemos construido acá. Al aplicar la regla de 3, entonces, obtenemos que después de la multiplicación y la división, que EQ tiene una medida de 180. ¿Ya? O sea, ahí donde está la X. Desde el punto E hasta el punto Q, tenemos entonces una medida de 180. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál fue la pregunta? La distancia entre E y F. Por lo tanto, lo único que nos quedaría hacer sería, obviamente, resolver la suma, ¿cierto? 180, lo que acabamos de encontrar, 144, el dato que ya nos habían entregado, nos da la suma entonces de 324 centímetros. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna duda con ese ejercicio, chicos?
Ya me mueve la cabeza ya. Ok, vamos con el segundo ejercicio. ¿Cuál es la medida de un segmento AB? Fíjense que la pregunta está planteada desde el comienzo acá, ya hay que leer bien desde el comienzo. Comprensión lectora. ¿Cuál calcula la medida de un segmento AB desde el punto A hasta el punto B si un punto B interior a AB, un punto interior al mismo trazo, ahí está el punto P, ¿cierto? Es tal que PA es a PB, o sea, este de acá es el lado izquierdo, es al lado derecho, de la misma forma en que 4 es a 3, ¿ya? O sea, la razón prácticamente me la están definiendo desde el comienzo, ¿ya? Y además, PB tiene una medida de 12 centímetros. El trazo que está al lado derecho tiene una medida de 12 centímetros. Agregando los datos, tenemos, una vez más, 4 es a 3, de acuerdo a lo que acabamos de leer acá, ¿cierto? Es tal que PA es a PB como 4 es a 3. Perfecto, ahí tenemos PA 4, PB 3. Y PB, además, ¿cierto? El último el trazo que está al lado derecho, tiene una medida de 12 centímetros, que es lo que acaba de aparecer en pantalla. Muy bien. Entonces, una vez más, vamos a construir de la misma forma. Lo vamos a revisar ahora mismo, Fabián. ¿Ya? Me parece que tu respuesta es correcta. Lo vamos a revisar ahora mismo. Tenemos 4 es a 3, ¿cierto? Si ustedes se fijan, basta con observar, cuando yo agregué los datos al dibujo, me basta con observar cuáles están frente a frente y eso me va a servir para construir ambas razones, ¿cierto? Tengo 4 es a 3. ¿Quién está al frente del 4? La X. ¿Quién está al frente del 3? El 12. Perfecto, entonces vamos a construir la segunda razón de la misma forma. Como X es a 12. Como X es a 12, que es lo que se encuentra ahí al lado derecho. ¿De acuerdo? Una vez más aplicamos el teorema, la regla de 3, ¿cierto? Resolvemos y encontramos entonces el valor de la X, o sea, el valor de AP, que tiene una medida de 16. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ahora, al responder la pregunta, ¿cierto? Calcula la medida del segmento AB, o sea, del segmento completo. 16 más 12, obviamente, ¿cierto? Tenemos entonces 28 centímetros. ¿Ya? Ya, pero Fabián, tenías razón, tenías toda la razón, pero cuidado que esa no era la respuesta final. Ya, eso es lo que yo les estaba comentando desde antes. Hay que encontrar el valor de lo que estoy buscando, pero volver a leer la pregunta para utilizar lo que encontré al final. ¿Ya? Muy bien. Sí, correcto. Avanzamos entonces. Ya. Acá es necesario que coloque harta atención porque, si bien es cierto, igual de fácil que lo anterior, pero se hace de manera distinta. Lo que vamos a hacer ahora es la división exterior de los segmentos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Básicamente, la idea es, repito, básicamente, la idea es la misma, es decir, formar una razón, ¿cierto? Una razón que finalmente me produzca una proporción, ¿cierto? Y que ambas se encuentren dentro de la misma R minúscula, es decir, la razón de proporcionalidad, que es lo que venimos trabajando desde varias clases atrás. ¿Ya? Entonces, básicamente la idea es la misma, pero, acá está lo distinto, como se trata de una segmentación exterior al trazo que me están entregando, una segmentación exterior a la línea que viene en el dibujo, entonces yo tengo que buscar un punto externo, ¿de acuerdo? Y ese punto externo obviamente tiene que ser la continuación de la línea que me están entregando en el dibujo. ¿Ya? Yo no puedo poner, si me dan un segmento horizontal, yo no puedo buscar un punto que esté arriba de ese segmento o debajo, sino que tiene que estar a continuación, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Segundo, como dice acá, dividir exteriormente se representa gráficamente de esta manera. Observen el lado izquierdo. Tengo
que la línea o el trazo que me entregaron era el trazo QS. QS, ¿cierto? Y me pidieron segmentar exteriormente esto, entonces fue necesario ubicar al punto P. Y el punto P, como usted se puede dar cuenta, y ahí está marcado con línea segmentada para indicar que eso se está agregando, ¿ya? Esto se está agregando a la línea inicial que me entregaron. Entonces yo ubico al punto P y aumento, alargo el segmento original, que era QS, ahora llega hasta P, ¿de acuerdo? Eso puede ser, como le dije delante, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Pero ojo, si lo hago hacia la izquierda, la razón de esto se va a determinar con un valor que se encuentre entre 0 y 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todo se debe iniciar a partir del valor más bajo. De hecho, eso es lo que dice acá. AQ sobre QB, es decir, el valor más pequeño siempre arriba, el valor más grande siempre abajo. Si eso es así, entonces quiere decir de que al ubicar al punto P y alargar la línea, la razón que yo voy a encontrar va a ser siempre entonces una razón que se encuentra entre 0 y 1. O sea, podría ser 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, hasta 0,99. ¿De acuerdo? Ok, pero ojo, acá estos símbolos son estrictos, ¿ah? Dice que tiene que ser más grande que el 0 y también dice que tiene que ser más pequeño que el 1. O sea, no pueden ser ni 0 ni 1. Tiene que ser más grande que el más pequeño, ¿de acuerdo? Siempre entre los dos límites sin tocar los límites. Por otra parte, si el punto P lo encontramos al lado derecho del segmento que me entregaron, entonces la razón va a ser siempre, como dice acá arriba, la razón va a ser mayor a 1. ¿De acuerdo? Ya, todo esto es solamente definición. Vamos a los hechos. Vamos al cálculo. Atentos. Vamos a aplicar entonces la primera parte. Dice, división exterior, cuando m mayor que n, es decir, el punto P, el que voy a ubicar, va a estar al lado derecho. Dice, dividir exteriormente el segmento QS, que mide 25 centímetros. Ojo, primer dato, QS mide 25 centímetros, y es lo que está marcado también acá en el dibujo, ¿cierto? Entonces, dice, ubicando el punto P, ahí está el punto P, está listo. En la razón 7 es a 2. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de SP? ¿Ya? Ok, ¿cuál es el valor de el segmento que estamos agregando en el fondo? ¿Ya? Pero chiquillos, una vez más le repito, mucho cuidado con esto porque es parecido, pero no exactamente igual a lo anterior. ¿Ya? Porque ahora, fíjense lo que le voy a decir, ¿ah? Podríamos tender a pensar inmediatamente que como la razón es 7 es a 2, podríamos pensar inmediatamente que QS sería 7 y que SP sería 2, pero no es así, ¿ya? Hay que dejar esto claro desde el comienzo, no es así. Cuando me dicen que el punto es externo al trazo que me dieron y me entregan una razón, el número más grande, que en este caso es 7, representa a todo el trazo incluyendo P. Es decir, que 7 se corresponde con el trazo que va desde Q hasta P. ¿De acuerdo? Y 2 corresponde al segmento más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos lo siguiente. Fíjense en lo que va a aparecer ahora. ¿Ve? Eso es lo que yo le estoy indicando desde el comienzo. Voy a trabajar en función de algo desconocido. Y si voy a trabajar en función de algo desconocido, entonces la misma razón que me entregaron, 7 es a 2, la voy a trabajar con ese elemento desconocido, es decir, con la X. QP entonces corresponde a 7 es a X. ¿Por qué 7? Porque esa es la medida de la razón, la medida más grande.
de la razón que me entregaron es la medida más grande y por supuesto que corresponde al trazo completo, ¿ya? Muy bien, ¿dónde quedaría el 2 entonces? Atentos, ahí apareció. O sea que lo que le estamos agregando sería, lo que le estamos agregando desde S hasta P sería la parte más pequeña de la razón que me dieron en función de lo que no conozco, en función de la X, ¿ya? Entonces, trabajando siempre de la misma forma, tenemos el trazo completo es al trazo menor, ¿de acuerdo? El trazo completo es al segmento menor. 7x es a 2x. Esa es la razón inicial que me dieron, ¿de acuerdo? Ahora, una vez más, pare la antenita y fíjese en esto. Si completo todo el trazo desde Q hasta P mide 7x y SP yo sé que mide 2x, ¿cuánto medirá en esta misma razón, ¿cierto? Utilizando la misma razón, ¿cuánto medirá desde Q hasta S, el segmento 5x. QS? Muy bien, Fabián. Qué raciocinio más bueno. Estupenda respuesta. Como dijo su compañero, eso equivale a 5x. SP es 2x, QS entonces, por lógica, por una simple lógica, tendría que medir entonces 5x. ¿Estamos? Ya, y con eso ya tengo prácticamente resuelto el problema. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Tenemos que 5x, que era la medida que me interesaba encontrar finalmente, 5x, ¿cierto? Es igual a 25 centímetros. Y eso ya lo acabamos de encontrar acá, una vez que describimos. Todo el trazo medía 7x, el trazo menor 2x. Entonces por consecuencia, este trazo más largo que quedaba acá, el de los 25 centímetros, le corresponde a 5x. Perfecto. Entonces quiere decir de que yo sé que 5x es igual a 25 centímetros, que lo tenemos acá, y correspondería simplemente despejar a la x. Así de sencillo. Mire, despejando a la x, entonces tenemos 25 sobre 5, resolvemos la división y tenemos de que x es igual a 5, ¿cierto? Finalmente, al reemplazar en el lugar que le corresponde, ¿cierto? Con la medida de la razón, cuidado aquí, con la medida de la razón, ¿qué hora es? Las 11. Con la medida de la razón hago el reemplazo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado, con la medida de la razón, no con la X que está solita ahí, ojo, ojo, oreja, pestaña y ceja con eso. Con la medida de la razón hago el reemplazo. Yo sé que esto mide 2x, entonces ahí reemplazo a la x. 2 por x, voy a escribir 2 por el valor de la x, que es 5. Resuelvo y obviamente tengo el resultado final de SP. Eso ya me dice entonces que ese pequeño segmento mide 10 centímetros. Entonces, si ahora yo le podría preguntar, ojo, por lo mismo que le dije anteriormente, encontré el valor que me faltaba, pero no sé si es no puedo estar seguro hasta el final, si acaso efectivamente eso, la respuesta de la pregunta que me están indicando. ¿Ya? Así que vuelvo a la pregunta. ¿Ya? En este caso sí, el ejercicio directamente me dio el resultado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me preguntan cuánto mide QP? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nuevamente algo tan sencillo como resolver la suma entre 25 y el valor de SP que acabo de encontrar, que equivale a 10. Por lo tanto, QP obviamente tiene un valor de, ¿cuánto sería? 25 más 10, obviamente. Exactamente, 35. Ya, perdón. Ya. Ahora, vamos, ya lo vimos, a ver, me voy a devolver para que lo vean de nuevo. Vimos cuando P era anexado, era agregado al lado derecho. Ahora vamos a ver cuando P es agregado al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, avancemos. Tenemos la división exterior cuando M es menor que N, es decir, el punto ubicado va a estar al lado izquierdo, ¿ya?
ojo, no hay que acostumbrarse mucho con las letras, la idea es simplemente saber dónde está ubicado o dónde me están pidiendo encontrar el punto externo a la línea que está dibujada, ¿ya? Al lado derecho o al lado izquierdo. Si m es menor que n, usted se fija simplemente en el símbolo. El símbolo ahí le está indicando, la punta del símbolo le está indicando hacia dónde tiene que ir a buscar hacia dónde tiene que ir a agregar el punto. En este caso, la punta del símbolo me está diciendo vaya hacia el lado izquierdo. Perfecto, voy para allá. Entonces, dice acá, divide exteriormente o segmenta exteriormente a AB, que mide 30, ojo, primer dato, inmediatamente, AB mide 30, en la razón 2 es a 5, ¿ya? Y determinar el valor de QA, ¿de acuerdo? Entonces, Benjamín, estás por ahí, Benjamín Morales, ¿cuánto me diría, a cuál de los dos valores de la razón, el 2 o el 5, corresponde en el dibujo? El 5, ¿a qué le corresponde? ¿A QA, a AB, a QB? A ver. ¿Perdón? A B, sí. Muy bien, entonces ya tenemos eso clarito. Eso espero que quede claro desde ahora, ¿cierto? Cuando estamos hablando del externo. Y me dan la razón, el más alto de esos valores de la razón corresponde a el extremo del lado derecho y al otro lado el extremo del punto que estoy agregando. ¿De acuerdo? Entonces 5 corresponde a la medida que vamos a encontrar posteriormente, que va desde Q hasta V. ¿Ya? Muy bien. Entonces, agregando los datos, tenemos que AB mide 30. Como muy bien lo acaba de señalar su compañero, QV le corresponde la parte de la razón que dice 5, pero recuerden que lo tenemos que trabajar en función de aquello que no conozco. Y en función de aquello que no conozco, lo escribimos siempre con la X. Entonces, de Q hasta B tenemos 5X. ¿A quién le correspondería entonces el valor más pequeño? QA. Isabela Valencia. Isabela. Isabel Valencia, perdón, no Isabela. Isabel Valencia. El 2, ¿a qué parte de todo esto le corresponde del dibujo? Tenemos la razón 2 es a 5. Entonces el 2, ¿a qué parte le corresponde? Vamos a ver. Ya, Michael y Benjamín tienen toda la razón. Sí, Isabela, pero no esperé a que los demás contesten, pues no sea fresquita. Ya, Tomás Buenuqueo, sí, efectivamente, toda la razón. Ya, entonces, como ya lo identificaron, perfecto. El 2 le corresponde a QA en función de lo que no conozco, que es la X, ¿cierto? 2X. Perfecto. Muy bien logrado. Tenemos entonces que obviamente lo que me queda, el resto, para completar el 5X, le correspondería a 3X, ¿cierto? Entonces ahora, para encontrar el valor de la X, Michael, ¿cuáles son las dos cantidades que voy a colocar en una ecuación sencilla? Voy a colocar ¿a quién? Al 2X con el 5X, al 30 con el 3X, al 5 con el 3, ¿a quién con quién? No sé, profe, me perdí. ¿Se perdió? Al Ya, 30, tranquilo. a- Dígame. ¿Qué habla la Isabel? bueno, iría el 5X ¿Ya? con el 30. El 5X con el 30. Eso haría usted, ¿sí? Para encontrar la X, porque sería 30 entre 5, 6. Ya. Ok. Atentos con con lo que está sucediendo. Sí está relacionado con lo que usted está planteando, hija, ¿cierto? Pero pondría el 2X con el 5. Ya, ok. Pero quiero que hagan algo tan sencillo, chiquillos, como observar el dibujo. Fíjense, por favor, quiénes están frente a frente. En el lado izquierdo, acá donde agregamos a Q, ¿cierto? En este caso se agregó el punto Q. En el lado del segmento, al frente de 2X no hay nadie, ¿cierto? No hay nadie, no hay absolutamente nadie.
Acá, al lado derecho, en el segmento AB, tengo frente a frente a 30 con 3x, ¿de acuerdo? Y atención con esto, el 5x está relacionado con el segmento completo, desde Q hasta B, ¿cierto? Por lo tanto, al 5x no lo puedo relacionar en una ecuación solo con el 30, o solo con el 3, o solo con el 2, ¿de acuerdo? Porque el 5x, le vuelvo a repetir, representa a toda la línea, desde Q hasta B. Por lo tanto, quiere decir que lo que tenemos que hacer es utilizar elementos que se encuentren frente a frente, ¿ya? ¿Y quiénes son los que se encuentran frente a frente? Profe. Muy bien, Isabela Barroso, muy bien. Catalina, excelente. ¿Ya? ¿Quién me habló? Consultas. Yo pensé de una forma distinta. Es que yo ¿Benjamín? yo puse ¿Ya? el 2x con el 5x si multiplicamos, si multiplicamos el 2x con el 5x nos daría 10. Y si podríamos multiplicar 3 por 10, nos daría ¿Ya? 30. Entonces nos podría ahí dar la incógnita. Sí, efectivamente, también está relacionado con eso. Buena lógica, Benjamín. Ya, de hecho, fue por eso que recordamos el teorema de Tales y lo que le hice hincapié al comienzo. Recuerda que la razón y la proporción en el teorema de Tales se puede resolver tanto de manera vertical como de manera horizontal, ¿cierto? Ya, efectivamente sí puede ser así, pero ojo, hay que tener la claridad de que en este caso no crucemos los datos, ¿de acuerdo? Las proposiciones anteriores que me hicieron estaban empezando a cruzar los datos, así que fue por eso que es la aclaración que les dije. Pero está bien tu lógica, Benjamín. ¿Ya? Ahora, atentos por cómo se resolvió. Fíjense. ¿Cuáles son los datos que se encuentran frente a frente? Que en el fondo es la forma más directa y más rápida de resolver todo esto. La forma más directa de resolver es justamente con los datos, como le acabo de decir, que están frente a frente. ¿Qué sabemos? Que 3x tiene una medida de 30 centímetros, que es un dato que nos dieron desde el comienzo. Al aislar a x, entonces tenemos de que x tiene un valor de 10. Y con eso, entonces, verificamos cuál es la respuesta que tenemos que dar, ¿cierto? Determinar el valor de QA. Si yo sé que x tiene un valor de 10, ojo, que aquí sí está la respuesta, ¿cierto? Voy al segmento QA, que es lo que me están pidiendo, está ahí la respuesta, fíjese bien, se lo estoy indicando con el punto del mouse. Voy ahí a QA y me doy cuenta que eso lo tengo definido con la razón 2x, con una parte de la razón que sería 2x. Quiere decir entonces que usted reemplaza la x por el valor que encontramos acá y automáticamente tiene su resultado. Entonces, obviamente, lo que le acabo de decir, reemplazo por la x por el valor 10, resuelvo y tengo que QA tiene una medida de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, usted puede encontrar a la x de esas dos formas, ¿ya? Como lo decía su compañero Benjamín, y como viene planteado acá en el ejercicio. El tema es que, le recuerdo una vez más, cuando haya encontrado ese valor, devuélvase a la pregunta para contestar efectivamente lo que le están preguntando, ¿ya? No se quede solo con el resultado y se acabó, ¿ya? Muy bien. Bien, Benjamín. Avancemos. Nos vamos a apurar un poquito más en este ejercicio porque ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos, divide exteriormente entonces AB, que mide 10 centímetros, ahí está el primer dato, en la razón 1 es a 6 y determina el valor de QB, es decir, cuánto mide el trazo completo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y el segundo ejercicio dice, divide exteriormente a QA, que mide 4 centímetros, ya se nos están entregando inmediatamente esos datos. En la razón, se puso negra la pantalla. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada cierto tiempo se pone negro. No veo nada. Ya, no importa. En la razón 2 es a 7, si mal no recuerdo. Determina el valor de AB. ¿Ya? Muy bien. Entonces, obviamente el valor de AB es lo que ya estaba descrito delante. En ambos ejercicios se está agregando el punto Q. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver quién se gana un poroto en 2 minutos.
¿Cuál sería la respuesta entonces de cada caso? Tenemos 1 es a 6 en el primer caso. Pistas. Vamos agregando los datos ahí al dibujo. AB mide 10 centímetros, que es lo que nos dicen desde el comienzo. QA mide X. Y tendríamos, obviamente, 5X, ¿cierto? Ya con eso yo creo que ya están más que claros, ¿cierto? ¿Cuánto mediría QB entonces en el primer caso? ¿Quién tiene respuesta? Michael Pineda, ¿estás por ahí? Ha estado más o menos calladito esta clase. Sí, Dale, Michael. sí que no entiendo muy bien. ¿Cuáles serían las razones? Arma las razones, solamente eso. ¿Cuáles serían las dos razones que hay que armar? Sería el trazo completo, sería 6, ¿no? Cerca, pero no tanto. Tomás Buenuqueo. Ya lo vamos a tomar como alternativa. Alternativa 1, la de Tomás. ¿Alguien más? Fabián dice que mide 2. Y Tomás Buenuqueo dice que mide 12. Hay harta diferencia entre los dos. Verifiquemos inmediatamente. ¿Cuáles son los datos que están frente a frente? El 5X con el 10, ¿cierto? Entonces, suficiente con eso. Lo construimos como ecuación, ¿cierto? Obviamente siempre pensando en aislar a la X. Y encontramos que X tiene una medida de 2, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que QB, ¿ya? Le vuelvo a insistir en lo mismo. Ambos tenían razón, pero vuelva a la pregunta siempre. Acá dice determina el valor de QB, cuánto mide desde extremo a extremo, ¿ya? Efectivamente la X sí valía 2, pero esa no era la respuesta final. QB entonces mide 12 centímetros. Ahí está el porqué y resuelto paso a paso. Sí, bien hecho. Correcto, Isabela. X mide 2 centímetros, pero vaya a la respuesta, a la pregunta. ¿Cuál es el valor de QB? ¿Ya? Cuidado con eso. En el segundo caso, agreguémosle los datos. En el segundo caso tenemos, para agregar los datos, fíjese, QA mide 4 centímetros, eso fue lo que me pidieron. Y está todo el trazo desde Q hasta B, la razón 12 es a 7. Hay que determinar el valor de AB, o sea, el trazo original, el que estaba desde el comienzo. ¿Cuánto mide ese trazo? Entonces, si agregamos los datos, si la razón es 12 es a 7, ahí está entonces seccionado el 7. Recuérdelo, el valor más grande es el que hay que separar, ¿ya? En este caso, entonces, hemos separado ambos elementos. Ya, Tomás, Buenuqueo, una vez más, te creo. Vamos a ver. Tomás propone que mide 14 centímetros. Oye, disculpen, pero estoy súper congestionado y complicado con la garganta, pero es lo que hay por ahora. Ya. Otra respuesta más tenemos acá. Fabián dice que es de 14. Ya, lo vamos a considerar. Muy bien. Ya tenemos respuesta. Verifiquemos. Ya, lo de siempre, ¿cierto? Los que se encuentran frente a frente. Benjamín, ya, te creemos, Benjamín. Tomás Buenuqueo, ¿quién mide 2? Isabela dice que son 10. Verifiquemos. 12x con 4 centímetros. Acá tenemos entonces la ecuación ya lista. Aislamos a la x, ¿cierto? Tenemos que x vale 2. Volvamos a la pregunta. Efectivamente, como decían sus compañeros por ahí, el resultado es 2. Pero les vuelvo a insistir en lo mismo, chiquillos. Tengan cuidado. Catalina, lo vamos a ver ahora. Usted propone que son 10 centímetros. Por favor, háganme caso, tengan cuidado con esto, porque encontramos efectivamente el valor de la X, pero la pregunta va dirigida a otra parte. ¿Cuál es el valor de A, B? Desde A hasta B, ¿cierto? Y si usted observa,
la x que la acabamos de encontrar, como ya la encontraron algunos de ustedes, vale 2, ¿cierto? Por lo tanto, al reemplazarla aquí, en la razón, le vuelvo a insistir con esto, hay que reemplazar sobre el número que implica la razón de la proporción, ¿cierto? Ya, entonces 5 por x, reemplazo 5 por 2. Y obviamente eso equivale a 10 centímetros. ¿Estamos? Perfecto. Ya. Y nos vamos al final entonces de nuestros procedimientos. Acá hay un ejercicio que es típico ejercicio de prueba ya de ensayo prácticamente. ¿Ya? Acá dice que la cuerda esa que está ahí tiene una medida de 81 centímetros de largo y hay que dividirla interiormente en la razón 2:1. ¿Ya? Luego de que se haya hecho esa división, hay que tomar la medida de cada uno y el trazo más largo, al trazo más largo que quedó después de hacer la división, hay que volver a dividirlo en la misma razón, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que una, dos, o no me quede cuerda o me empiecen a aparecer números decimales. Si hay números decimales, ahí me detengo. O sea, solamente voy a buscar hasta que me den números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo los 81 centímetros de soga y lo divido en la razón 2:1, entonces, vamos a aplicar. Atentos con eso. Tengo entonces 2:1, ¿cierto? Que era la razón principal que me estaban entregando. Sabemos que la cuerda en total tiene 81 centímetros. Si resolvemos esta razón y proporción, entonces tendríamos, de acuerdo a la razón, ¿cierto? 2x y al otro lado tendríamos x. 2 es a 1. 2 veces la x es a una vez la x, que en el fondo se trata de lo mismo. Luego, tenemos de que 3x es equivalente a 81. ¿Está claro eso? ¿Por qué? ¿De dónde apareció el 3x y el 81 y todo eso? Es que ¿Sí? no, o sea, sé de dónde sale el 3x, pero no sé dónde salió el 2x. El 2x, ya, el 2x y la x se deducen a través de la razón que me están entregando acá al comienzo, ¿ya? Tiene que ver, sí, Fabián, tienes toda la razón. Tomás Buenuqueo también, pero esos son los valores que tenemos que utilizar ahora, ¿ya? Como le estaba explicando a su compañero, fíjate que acá está la razón, 2:1, ¿cierto? Ahora, este 2:1 me dice de que no conozco el valor que va a quedar en AP y tampoco conozco el valor que va a quedar en PB, pero como yo sé que la razón es 2:1, en función de lo que no conozco, recuérdate que lo que no conocemos siempre tiene que ser X. En función de lo que no conozco, ese 2 que le pertenece a la razón, lo deduzco como 2x. Y ese 1 que también pertenece a la razón, lo vamos a deducir en función de lo que no conocemos como la x. ¿De acuerdo? Esa sería siempre la idea de utilizar la razón. 2:1, 2x, 1x. Si yo te digo, por ejemplo, 5:3, ¿cuáles son los valores que vamos a usar? 5x y 5x 3x. y 3x. Estupendo, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, en este caso, sabemos que si acá el segmento AP son 2x y PB es 1x, en total hacen un total de 3 veces la x, ¿cierto? Todo juntito. ¿Por qué necesito el total? Porque solo tengo la medida en 81 centímetros del total, ¿ya? Solo tengo esa medida. Entonces, al resolver, como muy bien ya lo adelantaron sus compañeros, X en este caso corresponde a 27. Pero ojo, yo sé que la X vale 27, entonces ahora 2X, 2 veces la X, que es lo que está acá, el trazo AP, el trazo más largo, ¿cuánto me diría? Obviamente va a ser el doble de lo que encontramos, ¿cierto? 27 y 27 que corresponde a 54. ¿Ya? De hecho, su compañero ya lo habían determinado. Entonces, nuevamente, ahora el trazo más largo, el de 54, nuevamente lo vamos a seccionar en la razón 2:1. Y al seccionar 2:1, entonces, nuevamente resolvemos de la misma forma. Tendríamos entonces ahora que 2x y 1x
van a corresponder a que 13x nuevamente ahora es igual a 54. Y resolvemos de la misma forma y esto nos daría obviamente el nuevo valor de la x, ¿cierto? Les recuerdo, estamos trabajando con el trozo más largo que quedó en la segmentación anterior, ¿ya? Tenemos entonces 54 es a 3, resolviendo la división tenemos que x equivale a 18. ¿A cuánto sería el equivalente entonces el trazo más largo ahora? ¿Quién me puede responder eso? ¿A cuánto sería equivalente el trazo más largo ahora? Los 2x, ¿a cuántos centímetros corresponderían? 18. Estupendo. 18 por 2. Muy bien, 18 por 2. Excelente, Fabián. Sabemos que cada uno mide 18, como dijo su compañero, ¿cierto? Pero el trazo más largo en este caso, entonces, corresponde a 18 por 2. ¿Qué serían efectivamente? ¿Cuánto es 18 y 18? 34, ¿o no? 18, 36. Ahí sí, ya. Ya, usted quería que me diera un infarto, ya lo tengo. Ya, efectivamente, Tomás, buenuqueo. Tenemos entonces 36 centímetros, el trozo más largo. Por lo tanto, ahora, ¿cómo sería la sección 2:1? Sería que 3x es igual a todo lo que viene, ¿cierto? O sea, es un procedimiento continuo que se hace iterativamente. Tenemos entonces 2:1, 12x es a x, y todo ello junto es igual a 36. Al resolver entonces tenemos que x va a ser igual a 12. De la misma forma como se hizo en todos los casos anteriores. Muy bien, chiquillos, van súper bien. Sí, efectivamente, el trazo más largo ahora serían 24 centímetros. Muy bien. Ya, lo estamos comprendiendo perfecto entonces. Bien tomado, buenuqueo. Avancemos. Siguiente. Tenemos que ahora los 3x son correspondientes a 24. De la misma forma, sí, correcto. Tienes toda la razón, Tomás. Ya. Tenemos entonces 24 sobre 3, y eso sería equivalente a 8. Y el siguiente trazo más largo, como ya lo adelantó su compañero, efectivamente corresponde a 2 por 8, que son, obviamente, 16. Y avanzando, ya, ojo que después, si el 16 es el trazo más largo, al segmentar nuevamente con la misma razón 2:1, ya pasaríamos a un valor con número decimal, ¿cierto? Sí, Tomás, muy bien. Ahora pasaríamos a un valor con decimal, Tomás Buenuqueo. El tema es que, como decía el enunciado anteriormente, la idea es trabajar solamente hasta que sea el número entero. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos el primer trozo de soga, ¿cierto? Y luego trabajamos con el trozo más grande. El trozo más grande lo fuimos seccionando y lo seccionamos 4 veces más, ¿cierto? Ya, quedó dividido en 4 partes el trozo más grande. Pero recuerden que al hacer la primera división nos quedó el trozo más pequeño. Por lo tanto, quiere decir de que los 4 trozos en los cuales dividimos el segmento más largo, más el trozo más pequeño que quedó de la primera división, entonces hacen un total de 5 trozos cortados. ¿Ya? Y tenemos entonces las medidas de cada uno de esos trozos, que son efectivamente los mismos que ustedes encontraron. 27, 18, 16 que corresponde al último, 12 que corresponde al anterior y 8 centímetros. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ya ahí me pidió un condoro. ¿Qué trabajamos hoy? Trabajamos división de segmentos de acuerdo a una razón, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos formas que encontramos? Que trabajamos la división de segmentos. ¿Cuál era el siguiente nombre? Interior y exterior. Interiores y exteriores. Muy bien, ambos respondieron correctamente. División interior de segmentos, ¿cierto? Ahí está nuevamente recordado de qué se trata la división interior, ¿cierto? La idea es ubicar un punto dentro de la recta que me dieron desde el comienzo.
En este caso, entre Q y R encontramos al punto P. Muy bien. ¿Ya? Y también, como ustedes ya lo adelantaron, la división exterior de segmentos. Y acá tenemos entonces el procedimiento y la explicación de la división exterior de segmentos. Entonces, en el caso de la división exterior de segmentos, tenemos una división cuando era hacia el lado derecho y una cuando era hacia el lado izquierdo. ¿Cuándo me daría como resultado un número entre 0 y 1 cuando va hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, chicos? Hacia la izquierda. Se le izquierda. Excelente. ¿Qué me contestó Isabela, me parece? ¿Sí? Me parece que Isabela Barroso me contestó. Es que fueron dos personas, yo y alguien Ah, más. ya. Catalina. Y Catalina, ya. Estupendo, muy bien ambas. Hacia el lado izquierdo, entonces, cuando me da un número entre 0 y 1. Ojo, entre 0 y 1 tiene que ser necesariamente un número decimal, ¿ya? Y obviamente me va a dar otro tipo de valor cuando vaya hacia el lado derecho, ¿ya? Que es justamente lo que aparece ahora en pantalla. La razón, entonces, entre 0 y 1 cuando el punto agregado se encuentra hacia el lado izquierdo y la razón mayor que 1 cuando se encuentre hacia el lado derecho. Perfecto. Ya, y la descripción final. Es división exterior cuando m mayor que n, ¿cierto? O sea, cuando el punto que vamos a agregar lo vamos a agregar hacia el lado derecho. Acuérdense, yo les dije, fíjense en el símbolo, la punta del símbolo. En este caso es mayor que, ¿cierto? Y la punta del símbolo me dice hacia qué lado tiene que quedar el punto que vamos a agregar. Entonces lo llamamos división exterior cuando m mayor que n, hacia la derecha, y división exterior cuando m menor que n, o sea, hacia la izquierda. ¿Estamos? Sí, Yasmin. Correcto, sí. Ya, perfecto. Mueve la cabeza. Ya, hasta ahí, chiquillos. Veamos. Esperando que todo haya sido más o menos claro. Cualquier duda o consulta, ya sabe. Últimamente, como ya algunos se dieron cuenta, he tenido más tiempo para responder. Espero ser más rápido aún, pero igual deben considerar que estamos atendiendo por lo menos a 4 cursos cada uno, cada profesor. Así que igual nos va a demorar un poquito, pero no tanto como anteriormente. Ya. Ya saben, lo mismo que en las dos clases anteriores. Hay una evaluación formativa número 3, ¿cierto? En cuanto me envíen a mí los links, yo se los puedo enviar a quien lo solicite de ustedes. Y por supuesto de que estamos atentos Profe, también a cualquier consulta al mail. Consultas. los puntajes que usted ya sacó en los formularios 1 y 2 van a ser revelados al final de la fase, ¿cierto? Sí, sí, lo que pasa es que justamente estos resultados no nos dan solamente puntuación, estos resultados nos dicen a nosotros como profesores, nos dicen en qué se equivocaron más y cuáles fueron los mayores aciertos, ¿ya? Entonces, Ok. obviamente los mayores aciertos los vamos a repasar, pero así someramente. En cambio, aquellos resultados que fueron más bajos, los vamos a retomar nuevamente para una breve clase, ¿ya? Esa es la idea final. Ya, chicos, un gusto haberlos visto de nuevo. Por favor, sigan cuidándose. Ustedes y su familia, que estén súper bien. Les recuerdo no salir si no es necesario. Que estén súper bien. Nos vemos. Chaito. Chao, profe. Chau, chau. Profe.